Bueno, gloria a Dios. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la visita. Gracias por visitar nuestra congregación en esta noche. Esperamos que se gocen con el conocimiento del Evangelio, ¿verdad? El tema de esta noche, vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Nosotros ya estudiamos Filipenses, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el estudio del libro de Colosenses, que ya estudiamos la primera parte, pero hicimos una pausa, ¿no? Hicimos una pausa para traer una explicación, una aclaración de resucitado juntamente con Cristo, ¿verdad? 2 resurrecciones y una transformación. Les recuerdo a las visitas que nos pueden visitar en esta página de internet salvosporlagracia.org, y así pueden estudiar más de nuestros temas, de nuestros estudios, y están obviamente más que bienvenidos para hacerlo. Y de la misma manera, pues le damos la bienvenida a los que nos van a escuchar en nuestra página de internet salvosporlagracia.org. Amén. Gloria a Dios. Beneficios espirituales. Beneficios espirituales. Qué importante es conocer los beneficios espirituales que tenemos, porque nuestra función es alimentar el hombre interior, este ser que ha resucitado dentro de nosotros y que ahora cree en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, ¿verdad? Nosotros aprendimos en el estudio pasado de que nosotros hemos sido resucitados a través del don de la fe. Dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios, que es grande en misericordia, con su gran amor, dice, con que nos amó, nos resucitó juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos esos son beneficios espirituales que nosotros tenemos y tenemos que conocerlos, tenemos que indagar en ellos, tenemos que aprenderlos y tenemos que vivirlos, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 3. Y lo que vamos a hacer en esta noche, vamos a mencionar algunos de esos beneficios espirituales que tenemos como hijos de Dios. Cuando estén ahí pueden decir amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo hace algo ahí que lo hace en muchas de sus epístolas, y él da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo da gracias a Dios cuando ora por la iglesia en Colosas? Vamos a continuar leyendo y vamos a ir sacando de esta porción bíblica esos beneficios espirituales que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros dijimos la clase pasada que ahí podíamos fácilmente decir, habiendo oído de vuestra vida eterna, ¿verdad? Habiendo oído de vuestra resurrección de entre los muertos, habiendo oído de vuestra salvación, habiendo oído de vuestra justicia, porque la fe es sinónimo de vida eterna, salvación, justicia, resurrección de entre los muertos, porque todo es por gracia, por el medio de la fe. Todo es por el medio de la fe. Entonces el apóstol Pablo está agradecido a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por haber oído de vuestra fe, le dice a la iglesia en Colosas, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Beneficio número 1. Lo encontramos en el versículo 5. Es una esperanza
guardada en los cielos. El apóstol Pablo da gracias por eso. El apóstol Pablo dice, una esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Qué esperanza es esa, mis bendecidos? Es la vida eterna, ¿no? Esa es la esperanza. Ahora, nosotros dijimos algo muy interesante la otra vez. Dijimos que para poder vivir eternamente, teníamos que tener un cuerpo que pudiera vivir eternamente. Un cuerpo eterno o un cuerpo glorificado. No puede haber vida eterna si no hay la manifestación de un cuerpo que sea, ¿qué? Eterno. Porque también dijimos en la clase pasada, para Dios probar, demostrarle al mundo que Él venció la muerte a través de la resurrección de Cristo, no podemos vivir en espíritus, porque eso es una existencia eterna, sino que tenemos que vivir en cuerpos que no mueran, para que entonces Dios pueda probarle al mundo que Él venció la muerte. Son cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Entonces la esperanza que está guardada en los cielos, sabemos que es la vida eterna, y para poder vivir eternamente tenemos que tener cuerpos eternos, cuerpos glorificados. En otras palabras, de cuerpos mortales, vamos a pasar ¿a qué? A cuerpos inmortales, y de incorruptibles, corruptibles a incorruptibles. ¿Por qué son mortales? Porque mueren, ¿verdad? ¿Por qué son corruptibles? Porque cuando te entierran, ¿qué hace? Dale 3 días, dale 1 día, y se comienzan a inflar, ¿verdad? Comienzan a explotarse los cuerpos, ¿sí o no? Por eso es que a los cuerpos cuando alguien fallece, hay que enterrarlo rápido. Pero ese cuerpo, por ser mortal, murió, y por ser corruptible no puede resucitar. Porque es que corruptible entra en la tierra y se corrompe. Pero Dios resolvió ese problema dándonos ¿qué cosa? La vida eterna. A través de 2 maneras. Transformación, resurrección. Beneficios espirituales, mis bendecidos. Vamos a ir a 1 Corintios 15, por favor. Tenemos que presentar evidencia bíblica, ¿verdad? Eso es importante. 1 Corintios 15, 51. Por eso es que el apóstol Pablo dice, damos gracias a Dios. 1 Corintios 15, 51. Por haber oído de vuestra fe, dice. Y yo te voy a mostrar cuál es la esperanza que nosotros tenemos. Tú verás qué bonito. Y qué cierto y verdadero. ¿Estamos ahí? 15:51. Dice, ya aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. En otras palabras, no todos que moriremos, ¿verdad? No todos vamos a morir. Porque el apóstol Pablo sabe, obviamente, que cuando el Señor regrese, cuando esa trompeta suene, no todos los que somos del Señor vamos a estar dormidos, vamos a estar muertos. Hay unos que van a estar vivos y otros que ya, pues, partieron con el Señor. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos, ¿qué vamos a hacer? Transformados. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza guardada en los cielos. Porque esto mortal que muere, que es nuestro cuerpo, tiene que volverse inmortal, y esto corruptible que no puede resucitar porque se corrompe, tiene que ser incorruptible, a través de 2 medios, transformación o resurrección. Entonces dice, pero todos seremos transformados. Y aquí te va a explicar por qué es necesaria esa transformación. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Mira, incorruptibles, para nunca más volverse ¿a qué? A corromper. Y nosotros seremos transformados, los que estamos vivos, porque es necesario que esto corruptible, ¿de qué está hablando? De nuestro cuerpo,
se vista ¿de qué? De incorrupción. Y esto mortal que muere se haya vestido ¿de qué? Inmortalidad. Oye, eso solo se escucha en los programas de los superhéroes, ¿verdad? Que la gente son inmortales y nadie muere. Pero nosotros, los hijos de Dios, uno de los beneficios espirituales que tenemos es ese, que vamos a un día. Y esa es, ¿qué cosa? La esperanza. Vamos a recibir, ya sea por la resurrección y la transformación, o sencillamente ser transformado, un cuerpo que nunca se corrompe y un cuerpo que nunca muere. Y entonces ahí se cumple lo que dice el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿De qué? Dentro del contexto que estamos leyendo, la victoria es sobre ¿qué? Sobre la muerte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leer el 54, por favor. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbides la muerte en victoria, o absorbida, ¿verdad? La muerte en victoria. Si eso se va a cumplir, porque ahí te dice que eso está, ¿qué cosa? Escrito. Y lo que está escrito, y Dios lo dijo, ¿qué va a hacer? Se va a cumplir. Ahora, escribe ahí en tus notas, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué significa esperanza? Esperar algo, ¿verdad? Y esta es la parte más importante. Esperar algo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es nuestra esperanza? Romanos 8:22, por favor. Acuérdate que el beneficio óptimo del cristiano es la vida eterna. Eso es lo que Dios vino a predicar, ¿verdad? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Eso fue lo que el Señor vino a prometer a nosotros, ¿verdad? Que creemos en el Evangelio. Romanos 8:22. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Otra manera de decir los beneficios espirituales, ¿verdad? Que nos pertenecen a nosotros, por la gracia del Señor. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los primeros frutos del Espíritu, o los primeros beneficios del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿qué cosa? La adopción, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque lo que nos separa de Dios en este momento, ¿qué cosa es? Esta carne corruptible. En 1 Corintios 15 dice, porque es necesario que lo corruptible se vuelva incorruptible y que lo mortal se vuelva inmortal. Y también más arribita dice, porque la carne y sangre no pueden, ¿qué cosa? Heredar el reino de los cielos. Entonces necesitamos ser transformados. Entonces fíjate, aquí el apóstol Pablo dice que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Vamos a seguir leyendo ahí. Porque, dice, en esperanza fuimos salvos. ¿Qué está diciendo ahí? Que vamos a esperar algo, ¿no?
Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos. ¿Qué es lo que esperamos? La adopción, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ahí dice que nosotros estamos esperando algo que no vemos todavía. ¿Qué cosa es? Tu cuerpo transformado, tu cuerpo glorificado. Por la fe nosotros estamos firmes en esta esperanza, esperando la vida eterna. En el 28, por favor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? ¿Cuál es la imagen de Cristo Jesús en este momento? Un ser resucitado, glorificado. Vamos a ir a Filipenses, creo que es. Te voy a decir ahorita. Ahí dice que vamos a ser hechos a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Ok, vamos a ir a Filipenses 3:20. Todo obra para bien para los que aman al Señor, para los que han sido predestinados conforme a su propósito, ¿verdad? Y ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Filipenses 3:20. La esperanza guardada en los cielos, mis bendecidos. Esa es la vida eterna. Para poder disfrutar esa vida eterna tenemos que tener un cambio de vehículo, de tabernáculo. Nos tiene que cambiar este carro donde nos movemos. Filipenses 3:20, ¿no? ¿Estamos ahí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira qué dice después, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Allí se cumple lo que dice Romanos 8:28. Te lo voy a volver a leer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo vamos a ser conforme a la imagen de su Hijo? Cuando entonces nosotros recibamos esa transformación. Dice 3:21, Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. En Romanos dice que gemimos, ¿verdad?, dentro de nosotros para ser transformados, para recibir la redención, la adopción de nuestros cuerpos. Aquí dice semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Tesalonicenses 4:16, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y todo esto lo recibimos como por gracia, ¿verdad? Por la gracia del Señor. ¿Estamos ahí? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué va a suceder? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros sabemos que cuando habla de la resurrección y el arrebatamiento incluye la adopción y la transformación de lo mortal a lo inmortal y de lo corruptible a lo incorruptible. Tiene que suceder esa transformación porque de otra manera entonces no podríamos, cuando dice heredar el reino, es más que todo disfrutar de la presencia del Señor o estar donde Él está, ¿correcto? Beneficio número 2 que podemos leer en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses otra vez, por favor. Colosenses 1. Ajá. Vamos a seguir leyendo, por favor, del Colosenses 1:5, otra vez. Colosenses 1:5.
Ya conocemos cuál es nuestra esperanza que está guardada en los cielos, ¿verdad? Vida eterna, cuerpos glorificados. Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo llega la gracia de Dios en verdad? A través de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Nosotros hablamos de Epafras en Filipenses, ¿correcto? Digamos que no se habla mucho de él, pero era un colaborador del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo también lo mandaba para predicar el Evangelio. Era un ministro de Cristo. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo tanto, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Beneficio espiritual número 2, mis bendecidos, nos hizo aptos. Versículo 15, ¿verdad? No, versículo 12, perdón. Dice ahí que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Necesito que pongas en tus notas lo siguiente: la palabra aptos. La palabra aptos acá no implica un carácter moral del hombre. De otra manera, entonces sería por obras, ¿no? Por los méritos que nosotros recibiésemos. El hecho de ser aptos, entonces sería un salario, ¿no? No un acto de gracia de parte de Dios. Eso lo explica Romanos. Al decir eso tampoco implica que no hay una responsabilidad del cristiano de tener un carácter moral. Es importante aclararlo, porque la gracia pues no es un libertinaje, ¿verdad? Ahora, sino que implica un título, un derecho, una herencia. Implica un título, un derecho, una herencia. Y ahí te dice que Él fue el que nos hizo aptos. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos aptos o capacitados para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es el sinónimo de luz? Conocimiento, ¿verdad? Ahora, la expresión griega de esta palabra aptos es hacer suficiente, investir de poder o dar autoridad. Entonces, cuando nosotros leemos con gozo, dando gracias al Padre, claro, ¿cómo no va a tener esa expresión el apóstol Pablo, verdad? Dice con gozo, dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, porque nos hizo suficientes, porque nos invistió de poder, porque nos dio autoridad para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que somos herederos del reino de Dios. Gloria a Dios. Y somos coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo Jesús. Mi hermano, esto es maravilloso. Una expresión similar a esta de aptos, que nos hizo aptos, la encontramos en Efesios 1. Por favor, vamos a ir a Efesios 1:6. Efesios 1:6, por favor. Y repito, todo por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su beneplácito, por su voluntad. Efesios 1:6, ¿estamos ahí? Lo importante y lo más significativo, obviamente, es la participación de la herencia, pero que nos hizo. Entonces la gloria es para Él.
Porque si Él fue el que nos hizo suficientes, nos invistió de poder, nos dio autoridad, nos dio un título, un derecho, una herencia, si Él fue el que lo hizo, entonces ¿para quién es la gloria? Para Él, no para nosotros. Entonces fíjate lo que dice aquí en Efesios 1:6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí tenemos dos expresiones similares. Nos hizo aptos y nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús, ¿verdad? Nos hizo aceptos en el amado. Él lo hizo, no nosotros. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Claro, si nos hace aceptos es porque perdonó nuestros pecados. Porque si estuviéramos bajo pecado, no estuviéramos ni aptos ni aceptos en el amado. No fuésemos suficientes porque Él nos hizo suficiente, no estuviéramos investidos de poder por su gracia para ser entonces herederos de la herencia de los santos en luz. Efesios 5:1 ahí mismo, por favor. Hay otra expresión muy interesante del apóstol Pablo hacia nosotros. ¿Estamos ahí? Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué cosa? Amados. Hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Date cuenta que casi siempre Él dice, ¿verdad?, por quién nosotros somos aptos, por quién somos aceptados y por quién somos llamados hijos amados. Beneficio número 3. Vamos a ir a Colosenses, por favor, otra vez. Colosenses otra vez. Beneficio número 3, lo vamos a encontrar en el verso 13. ¿Qué dice ahí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a leer otra vez desde el 12, por favor. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es sinónimo de tinieblas? Ignorancia. Lo mismo de tiniebla es ignorancia. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Al reino de qué? Del conocimiento. Por eso es que en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, o que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque ese conocimiento está a nuestra disposición. Ya nosotros no tenemos que estar bajo la potestad de las tinieblas, de la ignorancia. Ya tenemos, ¿qué cosa? El Evangelio. Vea 2 Corintios, por favor, 4. Nos libró de la ignorancia. 2 Corintios 4. Nos libró de la ignorancia y nos trasladó al conocimiento. 2 Corintios 4, 1. 2 Corintios 4, 1. ¿Estamos ahí? Dice, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, pero entonces ya no es misterio para nosotros, ¿verdad? Porque ya lo tenemos, dice. Teniendo nosotros el misterio, pero ya no es misterio porque ya lo tenemos. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira lo que dice acá. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento, están bajo la potestad de las tinieblas. Pero el Señor a nosotros, ¿qué nos hizo? Nos ha librado de la ignorancia. Estamos en ignorancia. Mira lo que dice acá. El 4 otra vez. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio es un conocimiento de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mira lo que dice el 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, de la ignorancia, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios sobre la faz de Jesucristo. Entonces, cuando en Colosenses te dice, mira, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, estábamos en ignorancia, pero ahora ha llegado la luz, ha resplandecido el Evangelio. Porque fíjate, vamos a ir ahí al versículo 14, 3:14. ¿Qué fue lo que se embotó de ellos? ¿Qué cosa? Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? Se embotó. ¿Estaban qué? En tinieblas. No veían. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que era el Dios de ellos, ¿verdad? Les queda ¿qué cosa? El mismo velo. ¿Dónde se pone un velo? En la cara. Y ese velo no te hace ¿qué? Ver. Entonces, si caminas con el velo puesto, ¿estás en qué? En tinieblas. Pero ¿quién te quita el velo? Cristo Jesús. Dice, pero el entendimiento, no entienden, no tienen conocimiento, están en tinieblas. De ellos, ¿de quién está hablando? De los judíos, ¿verdad? Porque no aceptan a Cristo Jesús. Se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, sobre el entendimiento. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué cosa? Se quitará. Van a ser, ¿qué cosa? Trasladados al reino de su amado Hijo. Ese reino está manifestado donde en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, vamos a ir a Colosenses otra vez y que quiero leerte algo ahí, por favor. Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahí tenemos todo lo que necesitamos para ser libres de la ley, libre del pecado, libre de la condenación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Último beneficio y ahí terminamos. Beneficio número 4. Y lo encontramos en el verso 14. Y ese beneficio espiritual es la redención por su sangre. Oye, está muy bueno, ¿sabe? Redención por su sangre y por lo tanto, perdón de pecado. Oye, a nosotros que se nos hace tan difícil muchas veces perdonar, ¿verdad? Y todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Si nosotros pensáramos, no solamente lo que nos perdonó, sino lo que nos dio, tal vez no nos atreveríamos a no perdonar. Sí. ¿Qué significa redención? Escríbelo en tus notas, por favor. Redención significa libertar con el pago de un rescate. Libertar con el pago, porque hubo un pago, ¿no? Su muerte. Con el pago de un rescate. Redención.
también significa liberar algo que estaba hipotecado o embargado. Vamos a ir a Colosenses 1:13 y vamos a leer el 13 y el 14, por favor. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la ignorancia, ¿verdad? Y trasladado al reino de su amado Hijo, ese reino de conocimiento, de verdad, del Evangelio. Dice, en quien tenemos redención o libertad, con el pago de un rescate, por la muerte de Él. Aquí te dice, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando dice su sangre, está hablando de qué? No del contenido líquido, sino de su muerte. Muerte, sacrificio. Redención por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. Dice, en quien tenemos redención o libertad por el pago a través de su muerte, de sus sacrificios, el perdón de ¿qué? De pecados. El perdón de pecados. Ve ahí mismo a Colosenses 2:13, por favor. Dijimos que redención también significa liberar algo que estaba hipotecado o embargado, ¿verdad? Mira lo que hizo Él por su redención, por medio de su sacrificio o su muerte. Mira, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Estábamos hipotecados, estábamos embargados contra el pecado, contra Dios, estábamos embargados contra Dios, teníamos una deuda con Él. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Igual que decir, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte. ¿Qué pasó en la cruz? Él murió, ¿verdad? Y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Terminamos con Romanos 3:24, por favor. Dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Por su gracia. Mediante la redención, libertad con el pago de un rescate, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o en su muerte, o en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Conclusión, bien bendecidos, en Cristo Jesús tenemos una esperanza maravillosa, algo que esperamos, y ese es el vehículo donde nosotros vamos a recibir y a poder disfrutar la vida eterna. Para poder tener vida eterna tienes que tener un cuerpo que nunca muera, porque el hecho de que nosotros seamos hijos de Dios en este momento no quiere decir que nuestros cuerpos no van a morir, ¿verdad? Están mortales y están corruptibles. También tenemos el otro beneficio que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos ha hecho suficientes, nos ha investido de poder, nos ha dado autoridad por su gracia, no porque lo merezcamos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y nos ha dado redención por su sangre, el perdón de ¿cuántos pecados? De todos. Todos nuestros pecados. ¿Cuál es nuestra actitud hacia esta verdad tan maravillosa? Y es vivir agradecidos. Agradecidos. Aquí el apóstol Pablo en Colosenses dice, para que le agradéis en todo. Nosotros tenemos este conocimiento para nosotros entonces vivir agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, todo lo que nos ha heredado en nuestro Señor Jesucristo. Y eso se llama las primicias del Espíritu. Primicia se llama lo primero, ¿verdad? Que te ha dado. Y eso nos lo ha dado a través del Espíritu de nuestro Señor. Amén. ¿Preguntas?
¿Comentarios? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.